¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta cuarta parte de nuestro curso breve de diseño gráfico para docentes principiantes. El día de hoy vamos a tomar un tema que quizás no sea tan popular, por así decirlo, entre nosotros, porque creemos que no carece de, más bien creemos que no tiene importancia, pero en realidad cuando le ponemos atención nos damos cuenta que es una parte fundamental al hacer creación para una presentación o para una exposición. Nuestro tema del día de hoy es el trabajo de las fuentes tipográficas y bueno, sin más, comencemos. Bien, nuestra clase del día de hoy digamos que va a ser mitad y mitad. Vamos a tener una mitad, digamos, de carácter teórico, vamos a platicar un poquito y después vamos a ir a la aplicación. ¿Por qué razón? Porque tenemos que darle sustento. No lo vimos de la parte de la teoría porque nos interesaba trabajar con las imágenes, pero hay que dar algunas clarificaciones con respecto de las fuentes tipográficas. Bueno, una fuente tipográfica que es, tenemos que remitirnos como, por así decirlo, como al origen, a las primeras partes de lo que en un momento significó convertir nuestro lenguaje hablado en escrito. Los caracteres como tal, en su manera más bruta, son dibujos y estos dibujos están hechos para poder explicar un sonido, por así decirlo. Es decir, cada civilización tuvo sus propios dibujos y cada una de ellas decidió la interpretación que quería darle a los mismos. Entonces, esta parte es muy importante porque así como cada sociedad en el pasado diseñó su propio tipo de alfabeto y le dio un significado, en las computadoras los tipos de letra que utilizamos regularmente fueron diseñados por alguien. Generalmente estamos habituados a entender que existen algunos tipos de letra como Arial o como Times New Roman y damos por default que es como si la computadora los trajera por dentro. Y muy pocas veces llegamos a pensar que ese tipo de caracteres fueron diseñados por una persona o fueron diseñados por alguien para que se vieran de X o Y manera dentro de un documento. Pensamos siempre en esos nombres porque son los que están incluidos de manera por default, por así decirlo, en la paquetería de Microsoft Office, que naturalmente es la más extendida a lo largo del planeta. Pero no son las únicas. La tipografía es muy importante y digamos que cada letra está diseñada para una cuestión en específico. Las letras más populares que conocemos, como Arial o como Calibri, que es la letra por default actual de Microsoft Word, son caracteres diseñados para texto, para lectura de texto, para escribir hojas. Pero así como hay una herramienta, no sé, soy muy mal mecánico, pero hay una herramienta que sirve para quitar un tipo de clavo y otra herramienta que sirve para quitar otro tipo, con las computadoras es lo mismo. Hay caracteres que sirven para una cosa y otros para otra. En este caso, los caracteres para hoja impresa no son exactamente los mejores al momento de hacer una presentación. Principalmente porque la forma en la que están diseñadas quizás no es tan elegible o tan fluida su percepción cuando la estamos viendo en grandota. Entonces vamos a partir de ahí. Para empezar vamos a hacer algunas sugerencias de qué tipo de caracteres podemos nosotros utilizar dentro de nuestro trabajo que estén incluidos ya por default en las paqueterías que trabajamos regularmente. Entonces en el documento que estás viendo ahorita tenemos ejemplos generales del uso de los tres caracteres más habituales que tenemos en la documentación regular, que son Arial, Times New Roman y tenemos también Calibri. Y vamos a dar este pequeño cambio de hoja y ahora podemos ver tres ejemplos de tres fuentes distintas también. La primera que tenemos arriba es Garamond, la segunda tipo de fuente que tenemos ahí es Rockwell y la tercera es Microsoft Sans Serif. En teoría la familia de la Sans Serif también es una familia muy grande y Arial por ejemplo forma parte de ella, pero los caracteres son diferentes, es decir, la forma en la que están estructurados son diferentes y en las presentaciones tienen un efecto diferente. ¿Cómo sucede eso? Bueno, vamos a seguir viendo el trabajo aquí en la computadora. Vamos a observar primero esta hoja de presentación que está diseñada en Arial y vamos a hacer este pequeño cambio a esta presentación que está diseñada en Rockwell. Si te das cuenta, la forma cambia. Es muy importante que nos percatemos de este tipo de cambios porque es lo que va a llamar la atención del espectador. A veces pensamos cuando nos piden que seamos un poco más creativos o que nos dicen que le metamos algo de diferencia, no sé, diapositiva, en usar caracteres como muy raros o como muy alegres, por ejemplo, usas Papyrus, Comic Sans, no sé, y cuando son caracteres que en realidad no sirven para el propósito de nuestro trabajo, que se ven
pues realmente mal, y que en realidad en lugar de añadirle presentación a nuestro trabajo, hacen que decaiga. Hay que tratar de mantener una línea de sobriedad al momento de hacer esto, y si vamos a poner caracteres divertidos hay que limitarlos a lo más esencial, quizás solamente a la bienvenida o quizás solamente a la primera parte, pero no hacer toda la presentación. Es como darle cucharadas a una bolsa de azúcar, sabe rica la primera y después en realidad es muy pesado alimentarse de ella. Entonces, bueno, te voy a correr algunos ejemplos más con este cambio de letras y para que te percates en realidad de cuál es la más amable para el uso. Regularmente las fuentes redondeadas funcionan mucho mejor al momento de hacer presentaciones que las fuentes más rígidas. Times New Roman, por ejemplo, es una fuente muy rígida, se ve enseguida los trazos, son trazos muy directos, y estoy usando en este caso la letra que yo uso, que es Berlin Sans. Si te das cuenta, es el mismo tipo de carácter que uso regularmente en mis videos, y obviamente está diseñado para poderse ver en grande y verse en pocas cantidades. Si seguimos observando, tenemos otro ejemplo más. En este caso estamos usando un tipo de letra que es, digamos así, tradicional en las presentaciones de alguien que quiere variar. Estamos usando Comic Sans con Courier, y tenemos esta segunda en la cual estamos utilizando Garamond para un título y estamos utilizando sans serif para el texto regular. Es muy importante esta parte. Digamos que las fuentes se pueden combinar. A veces alguna fuente se combina muy bien con otra. Podemos dejar una fuente nada más para los títulos y dejar una fuente para el texto regular. Incluso podemos meter una tercera fuente si tenemos referencias bibliográficas o partes muy pequeñas, pero nunca más de eso. A veces queremos variar nuestro trabajo y le ponemos a cada diapositiva un tipo de fuente distinto, y lo que hace es que distrae al espectador o lo abruma. Entonces no es muy buena idea estar poniendo diferentes tipos de fuente en un documento. Basta que por lo mucho elijamos 2, en un exceso ya de presentación 3, y con eso es suficiente. Decidimos cuál podemos ajustar para nuestros títulos, cuál ajustar para nuestro texto ordinario y cuál para nuestras excepciones. Y eso es todo. Con eso podemos desarrollar muy bien una presentación que va a cambiar obviamente la visión de la información que tenemos. Y lo otro que te voy a dar de recordatorio lo vamos a dejar para la sesión de nuestro siguiente día. Pero vamos a continuar con nuestro tema. La mitad de lo que llevamos hecho es esto de definir las fuentes que podemos utilizar, que ya vienen incluidas en nuestra paquetería. Pero no nos debemos de limitar a eso. ¿Por qué razón? Porque así como te acabo de explicar de que hay una persona que se encarga de diseñar las fuentes que podemos utilizar, también hay personas que se dedican a ir un poco más lejos y a diseñar fuentes que no son encontrables en ninguna otra parte. Entonces, para ello, para darte un ejemplo de cómo podemos recurrir a esto, vamos a ingresar a nuestro buscador de preferencia y vamos a escribir Free Fonts. ¿Por qué lo escribimos en inglés? Bueno, porque la gran mayoría de los diseñadores gráficos que se dedican a hacer esto son americanos, digamos que latinos, pero son muy raros. E incluso los latinos escriben en inglés porque la audiencia que más recurre a estas cuestiones es la de Estados Unidos o la de Europa. Entonces tenemos aquí esta primera página que dice 1001 Fonts, Free Fonts, es decir, 1001 fuentes gratuitas. Vamos a tomarla. Hay otras 2-3 páginas similares, digamos que el método en general es lo mismo. Y bueno, vamos a dar el recorrido hacia abajo, y si te das cuenta, tenemos diferentes tipos de fuentes aquí. Estas fuentes, es decir, cuando nosotros escribamos va a tener este terminado. Pueden ser fuentes de un diseño original, pueden ser fuentes que se parezca a la fuente de una marca, porque hay que decirlo también, las marcas dependen mucho de las fuentes para poder llegar a hacer su mensaje al consumidor, y quizás nos podemos simular una que se parezca. Entonces es muy importante que nosotros verifiquemos los tipos de fuente y veamos una que nos sea atractiva, ya sea para nuestro trabajo o ya sea para nuestros títulos o para un cartel o lo que vayamos a hacer. Una vez que hayamos decidido en una, nosotros vamos a decidir esta, no la podemos descargar. Si te das cuenta dice que es para uso personal. Lo del uso personal es muy importante. Estas fuentes no están hechas como para hacer un comercial o para ponerlas en el título de una película. Son fuentes diseñadas por personas que las ofrecen de manera gratuita siempre y cuando sean para el uso de la persona. Digamos que nosotros como educadores podemos usarlo en nuestro trabajo y no hay ningún problema. Pero si vamos a usar ese tipo de fuentes para cuestiones comerciales o para poder ganar dinero, hay una de dos. O buscamos cómo comprar la fuente o la licencia de la fuente, es decir, un permiso para poder usarla, o
usamos una fuente que no tenga como este tipo de reclamos, porque de otra manera infringimos en derechos de autor. Entonces ya tenemos aquí nuestra fuente, ya está descargada, perdón. Vamos a instalarla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Viene en un archivo RAR comprimido, lo vamos a descomprimir. En este caso ya hice una carpeta aquí y vamos a entrar, y te das cuenta, viene esta extensión de archivo y vamos a darle doble clic y nos muestra todas las opciones de caracteres que tiene, y aquí arriba está la parte de instalar. Vamos a darle clic, vamos a dar el permiso y se acabó. Eso es todo. Y ahora yo puedo abrir mi procesador de texto o cualquier programa en donde yo utilice fuentes, y la fuente la voy a tener aquí a disposición. Muy fácil, muy rápido, muy sencillo y muy agradable. Y entonces ya puedo hacer uso de esa fuente. Hay que decirlo bien. Un tip, digamos, importante respecto a esto de las fuentes. Como lo mencionamos hace ratito, la mayoría de las fuentes están diseñadas por estadounidenses, y ellos no ponen acentos. Y ellos no ponen la letra ñ. Entonces puede haber ocasiones en donde nosotros instalemos una tipografía que nos guste mucho y escribamos una palabra con un acento, y no es como una máquina de escribir donde primero se pone el acento y después la letra. No, lo que hace que cuando damos el orden del acento tiene que imprimir un carácter que ya esté acentuado, y si no lo tiene nos va a devolver un cuadrito o nos va a devolver una especie de error. ¿Qué hacemos en esos casos? Bueno, hay una de dos: que escribamos sin acentos, y que si no, o la otra, que si por ejemplo no podemos evadir la palabra porque por ejemplo lleva la letra ñ, o busquemos una alternativa o cambiemos de fuente. Digamos que es un inconveniente que está ligado al idioma, y eso es porque no hemos desarrollado muy bien quizás este carácter de aptitudes en las personas que tenemos en nuestra comunidad latina. ¿Hay letras latinas? Sí. ¿Hay muchas tipografías que tienen ñ y acentos? Sí. Pero llega a haber casos en donde no las hay. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ya tengo mi letra, tengo mi trabajo muy bonito. Ya lo quiero llevar a presentar con mis alumnos, o lo quiero llevar a presentar a una conferencia. Oh, gran problema. Vamos a recordar una vez más nuestra diferencia entre guardar y exportar. ¿Por qué razón? Porque si nosotros guardamos nuestro proyecto, guardamos el archivo de Word, guardamos la diapositiva de PowerPoint y la metemos en otra máquina, nuestra letra en automático desaparece. ¿Por qué razón? Porque está instalada en nuestra computadora. Es decir, solamente es visible aquí porque tenemos la raíz del archivo. ¿Puedo hacerla visible en otras partes? Sí puedo, pero en este caso necesito exportar. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Tenemos aquí un documento de Word, pues, donde tenemos ya armado nuestro texto con nuestra fuente, y vamos a exportarlo. Vamos aquí a la parte superior izquierda y vemos guardar como, que es la opción que tradicionalmente hacemos, pero no la vamos a utilizar el día de hoy. Vamos aquí abajo a exportar, y si te fijas, la primera opción es exportar como PDF. Cuando queremos llevar un trabajo, un escrito, o queremos imprimirlo y que se respete nuestro tipo de letra, es importantísimo hacer un exporte en PDF, porque de esa manera se va a conservar exactamente como lo tenemos en la máquina. Si yo tengo un documento importante que no quiero que se muevan las líneas, o que le puse un tipo de letra que no quiero que se mueva, hay que exportarlo en PDF, porque si yo lo llevo en archivo a otra máquina, se va a borrar. Vamos a hacer el mismo procedimiento, pero esta vez con la suite de Microsoft PowerPoint. Tenemos aquí nuestra primera opción, que es guardar como. No la vamos a utilizar. Vamos abajo a exportar, y si te fijas tenemos la opción como PDF. Podemos hacer un pequeño video. Si definimos nuestro tiempo de transiciones, se guarda como un video que podemos reproducir. Si somos muy buenos calculando tiempo, es una opción maravillosa también, nos evita problemas. Y tenemos aquí abajo de cambiar el formato, y si te das cuenta tenemos esta opción que dice presentación de PowerPoint. ¿Qué pasa si yo guardo así? Bueno, se va a guardar mi presentación y como un archivo, y me lo puedo llevar en una USB. Lo pongo en otra máquina, lo mando por correo, lo que sea, y en cuanto yo le doy doble clic, no me va a salir esta pantalla de diseño, me va a lanzar directamente a la diapositiva. ¿Cuántas veces no hemos tenido el problema de que nos llevamos el archivo y lo que lo abre, en lo que carga el PowerPoint, en lo que ya vi si quedó que no, y lo puse y el cañón está proyectando la imagen? Con esto nos ahorramos todo ese problema. Damos únicamente clic aquí y nos va a generar como tal la presentación. Tengo aquí un archivo de muestra, déjenme les enseño. Vamos a darle doble clic y me lanza directamente a la presentación. Recuerden, entonces es mucho más importante exportar que guardar si vamos a mover nuestro proyecto, nuestro trabajo a otra máquina y ya está terminado.
Si no está terminado, es mejor hacerlo en la máquina base, o si nosotros vamos a estar cambiando de máquina para hacer el proyecto, no usar fuentes específicas y usar solo lo que da el sistema, porque de otra manera sí es un poquito complicado poder seguir el trabajo en otra parte debido a que las raíces de los directorios, es decir, de donde saca todos sus recursos la presentación, cambian y no son los mismos. Haz tus experimentos y si tienes alguna duda déjamela aquí en la caja de comentarios y créeme que voy a estar tratando de ayudarte lo más pronto que pueda. Y con eso, en esta breve lección vamos a dar nuestro fin. La siguiente clase, que es la última, vamos a ya desarrollar una presentación completa con todos los elementos que hemos venido trabajando en nuestras clases anteriores. Tal vez no sea tan larga o tal vez sea muy larga, la verdad no lo sé, pero vamos a dejar un trabajo desde cero hasta el final, usando todos los recursos que hemos aprendido hasta ahorita. Una presentación muy sencilla, algunas reglas de presentación, algunas reglas de uso de color, y con eso vamos a dar por terminado nuestro curso, que espero te esté sirviendo mucho. No olvides suscribirte, déjame un like y espero que este trabajo te siga agradando. Nos estamos viendo en la siguiente sesión. Soy tu maestro Enrique Flores, nos vemos pronto.